Soy Freddy Nicolás Escobar Lozano, de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo. En esta oportunidad desarrollaré el tema del control de la microestructura y las propiedades mecánicas de los materiales. Capítulo 6. Propiedades y comportamiento mecánico. Introducción. Las propiedades mecánicas de los materiales son las características inherentes que permiten diferenciar un material de otros, desde el punto de vista del comportamiento mecánico de los materiales en ingeniería. También hay que tener en cuenta el comportamiento que puede tener un material en los diferentes procesos mecanizados que pueda tener. Terminología de las propiedades mecánicas. Esfuerzo. El esfuerzo se define como la fuerza que actúa sobre el área unitaria que se aplica, como se muestra en la ecuación siguiente. Deformación. La deformación se define como el cambio de dimensión por unidad de longitud, como se muestra en la ecuación siguiente. Acá le presento un cuadro donde nos brinda los tipos de esfuerzo versus los tipos de deformación. Tenemos la tensión, la comprensión por cizalla y también la deformación dúctil o frágil. Tipo de deformación. La deformación elástica. La deformación elástica no muestra la deformación permanente, regresa siempre al estado original. En cambio, la deformación plástica sí muestra la deformación permanente y no regresa a su estado original. Acá vemos una gráfica de esfuerzo versus deformación. Nos damos cuenta que los materiales elásticos siempre van a brindar una línea recta que cumple la ley de Ohm. El módulo Young. El módulo Young tiene un tipo de constante elástica que relaciona la deformación con el esfuerzo, o pendiente de la gráfica de deformación versus esfuerzo, como presentamos en la siguiente ecuación. Flexibilidad es el inverso del módulo Young, define la capacidad elástica de deformación. Módulo de elasticidad cortante es la pendiente de la parte lineal de la curva de fuerza cortante contra la deformación cortante. El ensayo de tensión usa el diagrama de fuerza de deformación unitaria. Acá vemos una gráfica donde se aplica una fuerza unidireccional de tensión mediante el puente o cabeza móvil. El movimiento del puente puede generarse con tornillos sin fin o con un mecanismo hidráulico. Diagramas de fuerza de deformación. Cuando se lleva a cabo el ensayo de tensión, este tipo de gráficas se pueden hacer con los datos calculados de fuerzas de deformación ingenieriles o con los datos correspondientes a fuerzas de deformación reales. A continuación, se presenta el diagrama de fuerzas de deformación para el caso de datos. Como vemos, esta gráfica es el verso de deformación versus esfuerzo, donde el Z es la resistencia al punto de excedencia, el C-ROT es la resistencia a rotura y el Z-ULT es la resistencia en el punto de esfuerzo último. Propiedades obtenidas en el ensayo de tensión. Resistencia de excedencia es el esfuerzo al cual la deformación plástica es importante. El valor crítico del esfuerzo necesario para iniciar la deformación plástica se llama límite elástico del material. El límite de proporcionalidad se define como el valor de fuerza arriba del cual la relación entre esfuerzo y deformación ingenieriles no es lineal. En algunos materiales, la transición de deformación elástica a flujo plástico es abrupta. Esta transición se llama fenómeno de punto de influencia. Como vemos en la gráfica A determina el límite elástico convencional al 0.2% de deformación en el hierro fundido gris. La gráfica B es la fuerza de excedencia superior e inferior que describe el comportamiento mecánico de un acero al bajo carbono. Resistencia a la tensión es el esfuerzo máximo en la curva de fuerza de deformación ingenieril. En muchos materiales dúctiles, la deformación no parece uniforme. Hablemos de encollamiento. El encollamiento, debido a las imperfecciones internas que poseen los materiales, al no ser 100% homogéneos, el sitio de encollamiento puede ocurrir en cualquier parte de la probeta. Por este motivo, se reduce su sección central con el fin de que el encollamiento ocurra dentro del área demarcada de 20 milímetros de longitud.
como se muestra en la gráfica siguiente o figura siguiente. Propiedades elásticas. Módulo Young. El módulo de Young es la pendiente de la curva de fuerza de formación en su región elástica, como apreciamos en la ecuación siguiente. El módulo es una medida de rigidez del material. Un material rígido con un alto módulo de elasticidad conserva su tamaño y su forma, incluso al ser sometido a una carga en la región elástica. Módulo de resistencia es el área que aparece debajo de la curva de fuerza de formación, energía elástica que un material absorbe o libera durante la aplicación y liberación de una carga. Como vemos en la ecuación siguiente, un medio de la fuerza de excedencia por la deformación a la excedencia. Modo de Poisson, con un símbolo mu, relaciona la deformación elástica longitudinal, producido por un esfuerzo simple de tensión o compresión. Con la deformación lateral ocurre simultáneamente, como vemos en la ecuación siguiente. Tenacidad a la tensión es la energía absorbida por un material antes de fracturarse y a veces se determina como el área bajo la curva de fuerza de formación. También se llama trabajo de fractura. Hablamos de ductilidad, mide el grado de deformación que puede soportar un material sin romperse. El porcentaje de elongación representa la distancia que la probeta se alarga plásticamente antes de la fractura. Porcentaje de reducción en área es igual al área inicial menos el área final, todo sobre el área inicial por 100. El porcentaje de reducción es el área que expresa el adelgazamiento sufrido por el material durante la probeta, que está definido por la ecuación siguiente. Porcentaje de elongación es igual a la longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial por 100. Efecto de la temperatura. La propiedad de la tensión depende de la temperatura. La resistencia de excedencia, la resistencia a la tensión y el modo de Young disminuyen a temperaturas muy altas, en tanto la ductilidad se incrementa. Acá vemos dos gráficas, donde la gráfica A es la curva de fuerza de formación y B sobre las propiedades de tensión a una aleación de aluminio. Esfuerzo real y deformación real. En los cálculos se usó el área original, ahora sub 0. Por eso no es exacto. ¿Por qué? Porque el área cambia en forma continua. Se define el esfuerzo real y la deformación real como las siguientes ecuaciones, como vemos en las ecuaciones siguientes. La expresión logaritmo natural de área inicial sobre área final solo puede usarse antes de comenzar la formación del cuello, cuando el volumen permanece constante y existe la relación área inicial sobre área final es igual a la longitud inicial sobre la longitud final. A continuación comparamos dos gráficas. La relación entre los diagramas de esfuerzo real, entre el esfuerzo real de formación unitaria real y el esfuerzo ingenieril y de formación unitaria ingenieril. Acá vemos que las curvas tienen una coincidencia, son idénticas hasta el punto de excedencia. El ensayo de flexión para materiales frágiles. En los materiales frágiles, la falla se presenta en la carga máxima, cuando la resistencia a la tensión y la resistencia a la ruptura son iguales. En cambio, en materiales no es conveniente hacer el ensayo de tensión a causa de la presencia de imperfecciones en la superficie. Más bien, se hace con el ensayo de flexión. Acá esta gráfica compara el comportamiento de fuerzas de formación de los materiales frágiles con los dúctiles. La resistencia de flexión o módulo de ruptura describe la resistencia del material. Esto presenta la siguiente ecuación: 3F sobre L es igual a 2W por H al cuadrado, donde F es la carga de fractura o ruptura, L distancia entre los puntos de apoyo, W ancho del espécimen y H la altura del espécimen. Módulo de flexión es la región elástica de la siguiente figura. Entonces el módulo de flexión es igual a L al cubo por F sobre 4W por H al cubo por sigma, donde el sigma de deflexión o flecha de la viga cuando se aplica la fuerza. Dureza de los materiales. El ensayo de dureza
mide la resistencia de la superficie de un material a la penetración o rayado por un objeto duro. En general, en las mediciones de macroestructura, la carga aplicada es de 2 newton. Tipos de ensayo de dureza. Tenemos ensayo de dureza de Brinner, ensayo de dureza de Rockwell, ensayo de dureza de Canop, ensayo de dureza de Vickers. Ensayo de dureza de Brinner se basó básicamente en la compresión de una esfera sobre un material, dando la ecuación siguiente: HB es igual a 2F sobre pi por D, entre paréntesis D menos la raíz cuadrada de al cuadrado menos DI al cuadrado, donde F es la carga aplicada en kilogramos, D diámetro de la esfera y DI diámetro de la huella penetrada del material en milímetros. El ensayo de Rockwell en cambio utilizó una esfera de acero para materiales blandos y un cono invertido de diamante para materiales duros. Los ensayos de Rockwell dan como resultado un número que no tiene unidades. El número de dureza de Rockwell no se puede relacionar en forma directa con la resistencia de excedencia. Sin embargo, el ensayo de rápido se hace con facilidad y es más frecuente en las industrias. Acá mostramos una imagen donde se muestra el funcionamiento del ensayo de Rockwell. El penetrador precarga, luego carga y luego descarga. La relación entre la precarga más la carga y la descarga indica la dureza del material. El ensayo de Canop es un ensayo de microdureza. Se requiere un microscopio para obtener la medida. En estos ensayos, la carga aplicada es menor de 2 newton. La ecuación resultante es igual a la carga sobre el área de presión. El ensayo de Vickers, llamado el ensayo universal, es la mejora del ensayo de Brinner. Usa un indentador de diamante en forma de pirámide. Se puede hacer con ensayos de macro o microdureza, dando la ecuación siguiente: 1.85 por F sobre P al cuadrado, donde F es la carga de fractura o ruptura y P la hipotenusa de la pirámide. Son importantes las mediciones de dureza en nanoescala o nanodureza. Las técnicas para medir la dureza a escalas de longitud muy pequeñas se han vuelto importantes en muchas aplicaciones, para las cuales se utiliza un nanoindicador, como observamos en la siguiente imagen. Es un nanoindicador. Efectos de la velocidad de deformación y comportamiento al impacto. Si se aplica una carga de impacto, el tiempo es insuficiente para esos mecanismos. Juegan un papel en el proceso de deformación y los materiales se rompen en forma frágil. Con frecuencia se usa el ensayo de impacto para evaluar la fragilidad bajo estas condiciones. Tipo de ensayo de impacto. Ensayo de ISO. Se usa frecuentemente en materiales frágiles. En el ensayo hay un péndulo que comienza a moverse a una altura h0. Describe un arco, golpea y rompe el espécimen y llega a una altura h final menor. Como se conocen las alturas, puede calcularse la diferencia de energía potencial, la que es igual a la energía de impacto. El ensayo de Chaplin. Para este ensayo, la energía se expresa en joules. Acá vemos una imagen donde se presenta el ensayo de ISO y de Chaplin. Propiedades que se obtienen en el ensayo de impacto. Temperatura de transición de dúctil a frágil. Es aquella en la cual el modo de fractura en un material cambia de dúctil a frágil. No todos los materiales tienen una temperatura de transición definida. Los materiales BCC sí las tienen, pero los FCC la mayoría no las tienen. La temperatura de dúctil a frágil se relaciona estrechamente con la temperatura de transición vítrea en los polímeros. Acá, como vemos la siguiente ecuación, nos muestra propiedades de muesca de Chaplin para un acero de carbono BCC y un acero inoxidable FCC. La estructura acero inoxidable. La estructura cristalina FCC normalmente conduce a mayores energías absorbidas, sin mostrar temperatura de transición. Sensibilidad a la mueca. Se puede evaluar comparando las energías absorbidas del espécimen con o sin muesca. Las energías absorbidas son mucho menores
en los especímenes con muestra. Mecánica de la fractura. La mecánica de fractura es la disciplina que se ocupa del comportamiento de los materiales que contienen grietas u otras imperfecciones. El término imperfección se refiere a pequeños poros, inclusiones o microgrietas. Imperfección no es defectos a nivel atómico. Para un caso sencillo, el factor de intensidad de fuerza K es K igual a F por deformación sobre la raíz cuadrada de pi por A, donde F es el factor geométrico para el espécimen. F es el sigma es el esfuerzo aplicado, ya el tamaño de la imperfección. Esquemas de espécimen de tenacidad a la fractura con imperfecciones o grietas. En la figura A se muestran imperfecciones laterales por un F igual a 1.12. En la figura B, en cambio, se presenta imperfecciones internas con un F igual a 1.0. La capacidad de un material para resistir el crecimiento de una grieta depende de una gran cantidad de factores. Digámosle toda esa cantidad de factores. A. Imperfecciones más grandes reducen el esfuerzo admisible. Al aumentar la resistencia de un metal dado, se suele disminuir la ductilidad y producirse una menor tenacidad a la fractura. C. Al aumentar la rapidez de aplicación de la carga, se suele reducir la tenacidad a la fractura del material. D. Al aumentar la temperatura, aumenta normalmente la tenacidad a la fractura. E. Un tamaño de grano pequeño mejora normalmente a la tenacidad a la fractura, mientras si hay defectos puntuales, hay dislocaciones, se reduce la tenacidad a la fractura. Importancia de la mecánica de fracturas. Primero, selección de un material. Si se conoce el tamaño de L de la imperfección y la longitud del esfuerzo aplicado, se puede seleccionar un material que tenga una tenacidad de fractura suficientemente grande para evitar que crezca la imperfección. 2. Se diseña un componente. Si es seleccionado el material, se conoce entonces se puede calcular el esfuerzo máximo que pueda resistir el componente. Entonces se puede diseñar el tamaño adecuado para asegurar que no exceda el esfuerzo máximo. Diseño de un método de fabricación o de ensayo. Si ya se hizo los pasos anteriores, se puede calcular el tamaño máximo de la imperfección que se puede tolerar. Propiedades microestructurales de la fractura en materiales metálicos. La fractura dúctil se suele producir en forma granular. La deformación sucede antes de la fractura final. Las fracturas dúctiles suelen ser causadas por sobrecarga simple. Acá mostramos una imagen donde se produce una fractura dúctil. Cuando se somete a una tensión un material dúctil en un ensayo, comienza a formarse un cuello y huecos, iniciando cerca del centro de la barra por nucleación en límites de grano o inclusiones. A medida que continúa la deformación, se puede formar un labio de corte y producirse una fractura tipo copa o cono. También existe la deformación por deslizamiento, contribuye a la fractura dúctil de un metal, como se observa en la imagen siguiente. Fractura frágil. Sucede en los metales y aleaciones de alta resistencia, mala ductilidad y tenacidad. En la fractura frágil se requiere poca o ninguna deformación plástica. La fractura frágil puede identificar observando la característica de la superficie que falló. Normalmente, la superficie de fractura es lisa y perpendicular al esfuerzo aplicado en un ensayo de tensión. Propiedades microestructurales de las fracturas en cerámicos, vidrios y materiales compuestos. En los cerámicos, los enlaces iónicos o covalentes permiten poco o ningún deslizamiento. En consecuencia, la falla es un resultado de fractura frágil. Los vidrios, al igual que los cerámicos, también se rompen en forma frágil. Los polímeros pueden fallar por un mecanismo que puede ser dúctil o frágil. Los polímeros termoplásticos fallan en forma frágil. Los termofijos igualmente. La fatiga.
La fatiga es la disminución de la resistencia de un material debido a fuerzas repetitivos. La fatiga es un fenómeno interesante. ¿Por qué? Porque el esfuerzo aplicado puede no rebasar el esfuerzo de excedencia. Etapa de la falla de fatiga. Primera etapa, se inicia con nuclear una grieta diminuta. Normalmente los sitios de nucleación están o cerca de la superficie. Paso 2, la grieta se propaga de forma gradual. Paso 3, se da la fractura repentina en el material. Acá vemos una imagen donde se presenta la fatiga. Es el esquema de una superficie de fractura por fatiga en una flecha de acero, mostrado en la región de inicio, la propagación de la grieta de fatiga, con marcas de playa, y la fractura catastrófica, cuando la longitud de la grieta rebasa el de un cierto valor crítico con el esfuerzo aplicado. Un método convencional y el más antiguo para medir la resistencia de un material a la fatiga es el siguiente ensayo: el ensayo de viga rotatorio en voladizo. El esfuerzo máximo que actúa sobre el espécimen es 32 m sobre pi al cuadrado. En la ecuación anterior, m es el momento de flexión en la dirección transversal y d diámetro del espécimen. Pero m se define como f por l sobre 2, y en consecuencia la deformación sería 16 fl sobre pi diámetro al cubo, donde L es la distancia entre el punto de la fuerza de flexión y el soporte, F la carga y D el diámetro. Bueno, con esta última diapositiva me despido, espero que les haya ayudado en algo con este tema. Gracias. Buenos días, soy Gutiérrez Suárez. Yo les presentaré el tema endurecimiento por deformación y recocido. Hablaremos de tres temas principales: el trabajo en frío, mediante el cual una aleación simultáneamente se deforma y endurece; el trabajo en caliente, mediante el cual una aleación es deformada a altas temperaturas sin endurecerse; el recocido, mediante el cual los efectos del endurecimiento causados por el trabajo en frío son eliminados o modificados mediante un tratamiento térmico. Además hablaremos del endurecimiento que obtenemos el trabajo en frío, que se genera al incrementar el número de dislocaciones, por lo que se conoce esto como endurecimiento por deformación o endurecimiento por trabajo mecánico. Seguidamente hablamos de relación entre el trabajo en frío y la curva esfuerzo-deformación unitaria. Cada vez que se aplica un esfuerzo mayor al esfuerzo de fluencia y la resistencia máxima, a la tensión aumenta y la ductilidad disminuye. Al final, el material metálico se fortalece hasta que el esfuerzo de fluencia y las resistencias máximas a la tensión y de ruptura son iguales y no hay ductilidad. Este podemos apreciar en el gráfico AB. Aplicando un esfuerzo que sobrepase el límite elástico del metal, hemos endurecido por esfuerzo o trabajo en frío ese metal, y al mismo tiempo se deformó haciendo que adquiera una forma más útil. Esto podemos ver en el gráfico C. Exponente de endurecimiento por deformación: es una respuesta de un metal hacia el trabajo en frío, por lo que podemos hallar mediante la fórmula logarítmica que podemos ver. La constante K, coeficiente de resistencia, es igual al esfuerzo cuando E sub T es igual a 1. También podemos añadir que el exponente de endurecimiento por deformación, simbolizado con la letra N, es la pendiente de la porción plástica de la curva esfuerzo real y deformación unitaria real, como podemos ver en la gráfica que podemos apreciar. Además vemos un cuadro que nos dice que los metales con menor exponente de endurecimiento por deformación responden al trabajo en frío. Mecanismo de endurecimiento por deformación: se obtiene el endurecimiento por deformación de un metal incrementando el nivel de dislocaciones. El mecanismo de generación de dislocaciones se conoce como fuente de Frank-Rudd.
La generación lo podemos ver en la gráfica A, B, C y D. Cuantas más dislocaciones existan, es más probable que interfieran unas con otras y que el metal tenga mayor resistencia. Las cadenas del polímero están orientadas al azar. Al aplicar un esfuerzo, se desarrolla un encollamiento conforme las cadenas se van alineando localmente. La fricción continúa creciendo hasta que hayan alineado las cadenas de toda la longitud calibrada, por lo que la resistencia del polímero ha aumentado, como podemos apreciar en la gráfica en los diferentes procedimientos. Propiedades en función del porcentaje de trabajo en frío. Tenemos el laminado. Se utiliza para producir placa, hoja o placa de metal. El forjado. Deforma el metal al introducirlo a moldes, a fin de producir formas relativamente complejas. En el perfilado se jala un metal o un polímero a través de un molde para producir un alambre. En la extrusión se empuja un material a través de un molde para formar productos de sección transversal uniforme. El estampado profundo o embutido se utiliza para formar el cuerpo de lata de aluminio para bebidas. El estirado y el doblado se utiliza para darle forma a material en lámina. De lo antes mencionado, tenemos acá sus diferentes figuras respectivamente. Pero normalmente se mide la deformación definiendo el porcentaje de trabajo en frío, como podemos ver en la ecuación, donde A sub 0 es el área transversal original del metal y el A sub F es el área transversal final después de la deformación. Ahora tenemos una gráfica acá, que podemos decir que el efecto del trabajo en frío sobre la propiedad mecánica del cobre puro comercial. Al incrementar el trabajo en frío, tanto el límite elástico como la resistencia a la tensión aumenta. La utilidad, sin embargo, se reduce acercándose a cero. Si se intenta más trabajo en frío, el metal se romperá, por lo que deducimos que podemos llegar a un trabajo máximo en frío. Microestructura y esfuerzos residuales. Estructura granular fibrosa de un acero de bajo carbono, producido por trabajo en frío. Podemos ver en las gráficas A, un 10% de trabajo en frío, 30 de B, 30% de trabajo en frío, C, 60% de trabajo en frío y D, 90% de trabajo en frío. Comportamiento anisotrópico. A lo largo del proceso, los granos giran y al mismo tiempo se alargan, haciendo que ciertas direcciones planos cristalográficos se queden alineados. En consecuencia, se desarrollan orientaciones, es decir, texturas preferenciales, causando un comportamiento anisotrópico. Luego tenemos el comportamiento anisotrópico de un material terminado de aluminio litio, utilizado en aplicaciones espaciales, como podemos ver en la figura. El esquema relaciona la posición de las barras de tensión con las propiedades mecánicas obtenidas. Esfuerzos residuales. Se desarrollan durante la deformación, incrementan la energía total de la estructura, no están uniformemente distribuidos en todo el metal deformado, afectan la capacidad de la pieza para soportar una carga. También podemos añadir que a veces componentes con sujetos a fallas por fatiga pueden ser endurecidos mediante el granallado. Características del trabajo en frío. Existen ventajas y limitaciones en el endurecimiento de un metal mediante el trabajo en frío. 1. Simultáneamente se puede endurecer el metal y producir la forma final deseada. 2. Es posible obtener tolerancias dimensionales y terminados superficiales excelentes. 3. Es un método económico para producir grandes cantidades de pequeñas piezas. 4. Tiene un grado reducido en aquellos metales que tienen un número limitado de sistemas de deslizamiento y a temperatura de ambiente, con más bien frágiles. 5. Reduce la conductividad eléctrica en menor grado.
que otros procesos de endurecimiento y es una forma satisfactoria para endurecer materiales conductores. 6. Los esfuerzos residuales y el comportamiento anisotrópico adecuadamente controlados pudieran ser benéficos. 7. Cuando le aplicamos algunas técnicas de procesamiento por formación pueden efectuarse. La gráfica que podemos apreciar, la parte superior está relacionada con el inciso 5 y la parte inferior con el inciso 7. Luego, las 3 etapas del recocido. El recocido es un tratamiento técnico diseñado para eliminar los efectos del trabajo en frío. Puede utilizarse para eliminar totalmente el endurecimiento por deformación conseguido durante el trabajo en frío. El componente final será blando y dúctil. El recocido a baja temperatura puede utilizarse para eliminar esfuerzos residuales, productos durante el trabajo en frío. Etapa de recocido. Tenemos recuperación, recristalización y crecimiento granular. Recuperación. Es un tratamiento a baja temperatura. Restablece una alta conductividad eléctrica del metal y a menudo mejora la resistencia del material a la corrosión. Recristalización. Ocurre a la nucleación y crecimiento de nuevos granos que contienen pocas dislocaciones. Un metal recristalizado tiene baja resistencia, pero una elevada ductilidad cuando se ha reducido de manera importante el número de dislocaciones. Crecimiento granular. A temperaturas de recocido aún mayores, tanto la recuperación como la recristalización ocurre con rapidez, produciendo una estructura granular cristalizada fina. Con estos 3 procedimientos podemos ver en el gráfico inferior. Control del recocido. Para diseñar un tratamiento técnico de recocido es importante conocer 1. Temperatura de recristalización. 2. Tamaño de los granos recristalizados. Temperatura de recristalización. Disminuye al incrementar la cantidad de trabajo en frío. Existe un valor mínimo de trabajo en frío, aproximada al 30% o 40% por debajo del cual ocurrirá la recristalización. Un tamaño originalmente pequeño de grano trabajado en frío reduce la temperatura de recristalización al tener más sitios en los cuales pueden nuclearse nuevos granos. La recristalización en los metales puros se da a temperaturas menores que en las aleaciones. Al aumentar el tiempo de recocido, se reduce la temperatura de recristalización. Las aleaciones con punto de fusión alto tienen una temperatura de recristalización mayor. Ahora hablaremos sobre la gráfica inferior, que los tiempos de recocido más largos reducen la temperatura de recristalización. También podemos apreciar esta tabla, que nos dice que las temperaturas típicas de recristalización para metales seleccionados. Tamaño de grano recristalizado. Factores que influyen sobre el tamaño del grano cristalizado. Tenemos reducción de la temperatura del recocido, tiempo necesario para calentar hasta lograr la temperatura del recocido y el tiempo de recocido. Además tenemos también incrementando el trabajo en frío inicial, se reduce el tamaño del grano final. La presencia de una segunda fase en la microestructura ayuda a evitar el crecimiento del grano, manteniendo pequeño su tamaño cuando se ha recristalizado. Recocido y procesamiento de materiales. Procesamiento por deformación. Si se necesita reducir el espesor de una placa, se puede efectuar el trabajo máximo permisible en frío. Recocer para restablecer el metal a un estado blando y dúctil. Y a continuación, de nuevo trabajar en frío. Se puede repetir este ciclo de trabajo mediante el ciclo de trabajo en frío recocido, hasta acercarse al espesor correcto. Servicio a alta temperatura. Cuando un metal trabajado en frío se pone en servicio a altas temperaturas, la recristalización
causa de inmediato una catastrófica reducción a la resistencia. Además, si la temperatura es lo suficientemente alta, la resistencia continuará disminuyendo debido al crecimiento de nuevos granos descristalizados. Proceso de soldadura. Cuando se suelda un metal, trabajo en frío, el metal adyacente a la soldadura se calienta por encima de la temperatura de cristalización y de crecimiento del grano. Esta región se llama zona afectada por calor. Como podemos ver en la figura, la zona afectada por calor está entre la zona de fluencia y el material base trabajado en frío. Trabajo en caliente. Definición. Se define como la deformación plástica del metal a una temperatura de cristalización. Durante el trabajo en caliente, los granos alargados anisotrópicos se recristalizan de inmediato. Si la temperatura de trabajo en caliente se controla adecuadamente, el tamaño final del grano por trabajo en caliente puede resultar muy frío, como podemos ver en la figura. Eliminación de las imperfecciones. Los poros gaseosos. Una de las imperfecciones del metal original. Pueden cerrarse o soldarse durante el trabajo en caliente. El agolpamiento interno de átomos formado al cerrarse el poro será eliminado por difusión durante el proceso de conformado y de enfriamiento. Comportamiento anisotrópico. Los rodillos o lados de conformado enfrían su superficie más rápidamente que el centro de la pieza. Entonces, en su superficie tendrán un tamaño de grano más fino que en el centro. Acabado superficial y precisión dimensional. El acabado superficial por lo general es pobre junto al obtenido mediante el trabajo en frío. La precisión dimensional es más difícil de controlar durante el trabajo en caliente, por lo que se debe tomar en consideración una mayor deformación elástica y un control preciso de la temperatura si se han de lograr dimensiones exactas. Conformación superplástica. Cuando son tratados térmicamente y procesados de manera especial, algunos materiales pueden deformarse uniformemente de manera excepcional, en algunos casos más del 1000%. Este comportamiento se conoce como superplasticidad. A fin de que un material despliegue un comportamiento superplástico, es necesario que se cumplan varias condiciones. El metal debe una estructura de grano muy fino. La aleación debe deformarse a una temperatura elevada, a menudo 0.5 a 0.65 veces la temperatura absoluta de fusión de la alineación. Debe utilizarse una velocidad de conformado, es decir, una rapidez de formación muy lenta. Además, el esfuerzo requerido para deformar la aleación debe ser muy sensible a la velocidad de deformación. Los bordes granulares en la aleación deberán permitir que los granos se deslicen fácilmente unos sobre otros y giren al aplicarse esfuerzo. Para que esto ocurra, es necesario aplicar la temperatura cerrada correcta y tener un tamaño fino de granos. Los componentes aeroespaciales complejos frecuentemente se producen usando aleaciones superplásticas de titanio. Sin embargo, también puede encontrarse superplasticidad en materiales normalmente considerados como frágiles. Entre ellos están varios metales cerámicos como el AS1, OS1 y el óxido de zinc, y compuestos intermetálicos como el Ni3SI. Espero que les haya gustado. Buenos días, mi nombre es David Mego García y en esta oportunidad me ha tocado exponer el tema Principio de solidificación. Introducción. En prácticamente todos los metales y aleaciones, así como en muchos semiconductores, compuestos, cerámicos y polímeros, el material en algún momento de su procesamiento es líquido. El líquido se solidifica al enfriarse por debajo de su temperatura de solidificación. El material puede ser utilizado tal y como se solidificó o puede ser procesado posteriormente mediante trabajo mecánico o tratamiento térmico. Durante la solidificación, el arreglo atómico cambia de un orden de corto alcance a un orden de largo alcance, es decir, a una estructura cristalina. La solidificación requiere de dos pasos importantes: nucleación y crecimiento. La nucleación ocurre cuando se forma una pequeña porción sólida dentro del líquido.
El crecimiento del núcleo ocurre cuando los átomos de líquido se van uniendo al sólido hasta que se acabe el líquido. Nucleación es de esperarse que un material se solidifique cuando el líquido se enfríe justo por debajo de su temperatura de fusión o congelamiento, ya que la energía asociada con la estructura cristalina del sólido en ese momento es menor que la energía del líquido. Esta diferencia en energía entre líquido y sólido es el cambio de energía libre de volumen delta de G sub B. Conforme aumenta de tamaño el sólido, delta de G sub B se hace mayor. Sin embargo, cuando se forma el sólido, se crea una interfase entre este y el resto del líquido. A esta interfase se le asocia una energía libre de superficie delta de G. Cuando más grande sea el sólido, obviamente mayor será el incremento en energía de superficie. Entonces, el cambio total de energía delta de G viene representado por la siguiente ecuación, que sería 4 tercios pi r cubo por delta de G sub B más 4 pi r cuadrado por sigma, en donde 4 tercios pi r cubo es el volumen de un embrión esférico de radio r, 4 pi r cuadrado es el área de la superficie del mismo, sigma es la energía libre de superficie y delta de G es el cambio de energía libre de volumen, el cual viene a ser negativo. Como observamos en la figura 8.1, ahí vemos que se crea una interfase cuando se forma un sólido a partir de líquido. Como lo vemos ahí, también está la ecuación que vimos anteriormente. En la figura posterior vemos que en el gráfico observamos la energía libre total de un sistema sólido-líquido, que cambia según el tamaño del sólido. El sólido se denomina embrión si su radio es menor que el radio crítico, y se trata de un núcleo si su radio es mucho mayor que el radio crítico. La nucleación homogénea. Cuando el líquido se enfría lo suficiente por debajo de la temperatura de solidificación de equilibrio, se combinan dos factores para favorecer la nucleación. Primero, se agrupan los átomos para formar embriones más grandes. Segundo, la mayor diferencia en energía libre de volumen entre líquido y sólido reduce el tamaño crítico del núcleo. La nucleación homogénea ocurre cuando el subenfriamiento es lo suficientemente como para causar la formación de un núcleo estable. El tamaño del radio crítico R está dado por la siguiente ecuación, que viene a ser 2 veces sigma por T sub m sobre delta de H sub F por delta de T, donde H sub T es el calor latente de fusión, T sub m es la temperatura de solidificación de equilibrio en Kelvin, y delta de T es el subenfriamiento cuando la temperatura del líquido es T, que se representa por T sub m menos T. La nucleación heterogénea, a excepción de experimentos fuera de lo común en laboratorios, la nucleación homogénea nunca ocurre en los metales líquidos. En lugar de ello, las impurezas que están en contacto con el líquido, ya sean en suspensión o sobre las paredes del recipiente que lo contiene, proveen una superficie sobre la cual se puede formar el sólido. Ahora se tiene un radio de curvatura mayor que el crítico, con una superficie total muy pequeña, entre sólido y líquido. Solamente necesitan agruparse unos cuantos átomos para producir una partícula sólida, con el radio de curvatura requerido. Para alcanzar este tamaño crítico se necesita menos subenfriamiento, por lo que para la nucleación empieza con mayor facilidad. La nucleación sobre superficies de impurezas se conoce como nucleación heterogénea. Luego tenemos el endurecimiento por tamaño de grano. Algunas veces se introducen intencionalmente partículas de impureza en el líquido. Esta práctica se conoce como refinación de grano o inoculación. La refinación de grano o inoculación produce gran número de granos, cada uno de los cuales empieza a crecer a partir de un núcleo. En los metales, cuanto mayor sea el área superficial de los bordes de grano, mayor será el endurecimiento por tamaño de grano. Luego tenemos los vidrios. En enfriamientos muy rápidos pudiera no haber el tiempo suficiente para que los núcleos se formen y crezcan. Cuando esto ocurre, la estructura líquida se congela, formándose un sólido amorfo o vitrio. La estructura cristalina compleja de muchos materiales cerámicos poliméricos impide la nucleación de una estructura cristalina durante la solidificación, incluso a bajas velocidades de enfriamiento. Luego tenemos el crecimiento. Dentro del crecimiento tenemos dos puntos que resaltar. Está el crecimiento planar, que es cuando un líquido bien inoculado se enfría al equilibrio. La temperatura del líquido es mayor que la temperatura de solidificación.
y la temperatura del sólido está por debajo de esa temperatura. En el siguiente gráfico vemos en la figura 8.4 vemos cuando la temperatura del líquido está por encima de la temperatura de solidificación. Una protuberancia existe en la interfase sólido-líquido. No crecerá conservándose una interfase plana. El calor latente se elimina de la interfase a través del sólido. Luego tenemos el crecimiento dendrítico. Cuando la nucleación es débil, el líquido se subenfría antes de que se forme el sólido. Bajo estas condiciones, una protuberancia sólida pequeña llamada dendrita se forma y crea en la interfase. Conforme crece la dendrita, el calor latente de fusión pasa al líquido subenfriado, elevando su temperatura hacia la temperatura de solidificación. En los troncos de las dendritas primarias también pueden crecer brazos secundarios y terciarios para acelerar la liberación del calor latente de transformación. El crecimiento dendrítico continúa hasta que el líquido subenfriado alcanza la temperatura de solidificación, y luego que viene a ser expresado por la ecuación que tenemos a continuación, que viene a ser la fracción dendrítica, que es F es igual a C por delta de T sobre delta de H sub F, donde C es el calor específico del líquido. El numerador representa el calor que puede absorber el líquido subenfriado, y el calor latente en el denominador representa el calor total que debe liberarse durante la solidificación, por lo que a mayor subenfriamiento delta de T, mayor será el crecimiento dendrítico. Luego tenemos las curvas de enfriamiento. Podemos resumir nuestro análisis hasta este punto examinando una curva de enfriamiento en la cual se muestra cómo cambia la temperatura de un material. Con el transcurso del tiempo, el líquido se vierte en un molde a la temperatura de vaciado. La diferencia entre la temperatura de vaciado y la temperatura de solidificación viene a ser el sobrecalentamiento. El líquido se enfría cuando el molde extrae su calor específico, hasta que llega a la temperatura de solidificación. La pendiente de la curva de enfriamiento antes de que se inicie la solidificación es la rapidez de enfriamiento, que viene a ser delta de T mayúscula sobre delta de T minúscula. Como ahora tenemos el siguiente gráfico que viene a representar el desarrollo, viene a representar la curva de enfriamiento para la solidificación de un material puro. Como vemos, está la gráfica temperatura versus tiempo. En una parte vemos que el delta de T mayúscula sobre el delta de T minúscula viene a ser la rapidez de enfriamiento. Vemos que existe un sobrecalentamiento cuando la temperatura aumenta en la parte superior izquierda. También vemos que existe una estabilización térmica. Si en el metal líquido están presentes núcleos heterogéneos efectivos, el cambio de estado comienza a la temperatura de solidificación. Debido a la generación del calor latente de fusión, se produce una meseta o estabilización térmica. Fundición o estructura de lingote. Tenemos la zona templada. La zona templada es una estrecha banda de granos orientados al azar y localizados sobre la superficie de la pieza. El metal que está sobre la pared del molde es el primero en enfriarse a una temperatura igual a la temperatura de solidificación. La pared del molde también tiene muchos puntos de contacto, en los cuales puede ocurrir la nucleación heterogénea. Como vemos en las siguientes figuras, observamos el desarrollo de la macroestructura de una fundición durante la solidificación. En la figura A observamos que se inicia la nucleación. En la parte B observamos que ya se forma la zona templada en la parte perimétrica del líquido. En la parte C tenemos un crecimiento preferencial que produce la zona columnar. Y en la parte D observamos ya la nucleación adicional que crea la zona eclipsal en la parte del centro de la figura. Luego tenemos la zona columnar. Esta contiene granos alargados, orientados en una dirección cristalográfica particular. Conforme el material del molde extrae calor de la fundición, los granos de la zona fría crecen en dirección opuesta al flujo de calor o desde las áreas más frías de la pieza hacia las más calientes. Esta tendencia por lo general significa que los granos crecerán perpendicularmente a la pared del molde. Los granos crecerán más rápidamente en ciertas direcciones cristalográficas, como por ejemplo en los metales que tienen una estructura cristalina cúbica,
Los granos de la zona fría con una dirección 1,0,0 perpendicular a la pared del molde crecerán más a prisa que los granos orientados en otras direcciones cristalográficas. Finalmente, los granos en la zona columnar tendrán direcciones 1,0,0 paralelas entre sí, repercutiendo en propiedades anisotrópicas en esta zona. Luego tenemos la siguiente figura, como observamos a continuación. Esta figura se representa la competencia en el crecimiento de los granos de la zona templada, que da como resultado que solo aquellos granos con orientación favorable se desarrollarán en granos columnares. La formación de la zona columnar queda determinada principalmente por los fenómenos de crecimiento y no por los de nucleación. Los granos pueden estar compuestos de muchas dendritas si originalmente el líquido está subenfriado. Si no hay subenfriamiento, los granos columnares pueden crecer en forma planar al avanzar la solidificación. Luego tenemos la zona equiaxial. Aunque el sólido puede continuar creciendo de manera columnar hasta transformarse todo el líquido, frecuentemente en el centro de la fundición o lingote se forma una zona de granos equiaxiales. La zona equiaxial contiene granos nuevos, orientados al azar. A menudo estos granos se generan por una baja temperatura de vaciado o por la incorporación de elementos aleantes, refinadores de grano e inoculantes. Estos granos crecen en forma relativamente redonda o equiaxial, con orientación cristalográfica aleatoria y deteniendo el crecimiento de los granos columnares. La formación de la zona equiaxial es un proceso controlado por la nucleación y hace que esta porción de la fundición presente el comportamiento isotrópico. Luego vemos la solidificación de polímeros. La solidificación de polímeros es significativamente distinta a la de los metales y requiere que largas cadenas de moléculas se alineen muy cerca, una de otras a lo largo de distancias relativamente largas. Al hacerlo, el polímero crece como cristales en forma de lámina. La región entre cada una de las láminas contiene cadenas de polímeros distribuidas en forma aleatoria. Además, a partir de un núcleo común crecen agrupamientos de láminas. Aunque la orientación de estas difiere de un agrupamiento a otro, conforme estos agrupamientos crecen, pueden tener una forma esferoidal que se conoce como esferulita. La esferulita está compuesta por muchos agrupamientos individuales de láminas o laminillas con orientación diferente. Muchos polímeros no se cristalizan al ser enfriados. La velocidad de nucleación del sólido puede ser demasiado lenta o la complejidad de las cadenas poliméricas puede ser tan grande que no se forma un sólido cristalino. Incluso cuando ocurre la solidificación, la cristalización en los polímeros nunca es completa. Quedan presentes regiones amorfas entre las laminillas individuales, entre agrupamientos de laminillas y entre esferulitas. Como observamos en la siguiente imagen, se observa la estructura de una esferulita en polímeros. La esferulita está formada por el agrupamiento de laminillas, cada una de ellas es un cristal individual. Las laminillas contienen cadenas de polímeros ordenados en una estructura cristalina. Una región límite amorfa separa dichas laminillas. Muchos polímeros no se cristalizan al ser enfriados. La velocidad de nucleación del sólido puede ser demasiado lenta o la complejidad de las cadenas poliméricas puede ser tan grande que no se forma un sólido cristalino. Luego vemos los defectos de solidificación. Tenemos entre estos, vamos a recalcar dos muy importantes. El primero viene a ser la contracción. La mayoría de los materiales son más densos en estado sólido que en estado líquido. Durante la solidificación, el material se contrae, es decir, se encoge un 7%. Frecuentemente, la mayor parte de la contracción produce cavidades. Si la solidificación se inicia en toda la superficie de la pieza, si una de las superficies se solidifica más lentamente que las demás, la contracción aparece en forma de rechupe. Como observamos en las siguientes tres figuras, vemos que pueden ocurrir varios tipos de macrocontracción mediante la solidificación, incluyendo cavidades y rechupes. Se pueden utilizar reboces para recompensar la contracción volumétrica, como se ve en la figura C. Luego tenemos dentro de la contracción está la contracción interdendrítica. Este consiste en la formación de poros debido a las contracciones volumétricas entre las dendritas. Este efecto, también conocido como microcontracción o porosidad de contracción, es difícil de evitar mediante rebozaderos, como lo vimos anteriormente.
Las altas velocidades de enfriamiento pueden reducir los problemas de la contracción interdendrítica. Las dendritas pueden reducirse en su longitud, permitiendo que el líquido fluya a través de la red dendrítica hacia la interfase del frente de solidificación. Además, cualquier contracción remanente puede hacerse más fina y más uniformemente distribuida. Como observamos en la siguiente figura, en la figura A observamos que puede ocurrir contracción volumétrica del líquido que se encuentra entre los brazos dendríticos, y ahí podemos deducir que a menor espaciamiento entre los brazos de las dendritas se obtendrá una porosidad más pequeña y uniforme distribuida. En la parte B observamos que si los brazos primarios son cortes, evitarán que la contracción ocurra, o sea, no ocurrirá contracción. En la parte C observamos que la contracción interdendrítica en una lesión de aluminio se dará muy pequeñamente. Luego tenemos la porosidad gaseosa. Muchos metales en estado líquido disuelven gran cantidad de gas. Por ejemplo, el aluminio líquido permite la incorporación de hidrógeno en solución. Sin embargo, al solidificarse, el aluminio solo puede retener en su estructura una pequeña fracción del gas. El hidrógeno excedente forma burbujas que pueden quedar atrapadas en el metal del sólido, produciendo porosidad gaseosa. La cantidad de gas que se puede disolver en un metal fundido está dado por la ley de Sievert, que viene a ser la siguiente, ¿no? Porcentaje de gas es igual a K por la raíz cuadrada de la densidad del gas, donde la densidad del gas es presión parcial del gas en contacto con el metal, y K es una constante específica para un sistema metal-gas particular, que aumenta con el crecimiento de temperatura. Como observamos en la figura 8.16, se da la solubilidad del hidrógeno en aluminio, cuando la presión parcial de H es igual a 1 atmósfera. Proceso de fundición. En las siguientes figuras observamos los 4 procesos de fundición típicos. En la parte A vemos el moldeo en arena verde, en el cual se compacta arena arcillosa alrededor de un patrón. Los corazones de arena pueden producir cavidades internas en la fundición. En la parte B observamos el proceso de colado en el molde permanente, en el cual se vacía el metal líquido en un molde de hierro o de acero. En la parte C observamos el proceso ya de inyección a presión, en el cual se inyecta el metal a alta presión en un molde de acero. En la parte D vemos el proceso de un moldeo por revestimiento, o a la cera perdida, en el cual un patrón de cera es recubierto por un producto cerámico. Después se funde la cera y se extrae para posteriormente vertir el metal dentro del molde. Luego tenemos la colada continua. También se puede producir perfiles metálicos continuos mediante el proceso de colado o fundición. En la siguiente figura, en la figura 8.18, observamos la colada continua vertical, típica en la producción de muchos productos de acero. El metal líquido contenido en un recipiente se vacía y solidifica parcialmente en un molde de cobre. Luego tenemos la solidificación direccionada. Existen algunas aplicaciones donde no es deseable tener una estructura de granos equiaxiales en las piezas. Las fundiciones que se utilizan para las aspas y los álabes de los motores de turbina son un ejemplo muy típico. Estas piezas de fundición a menudo se fabrican a partir de superaleaciones de cobalto o de níquel por fundición de la cera perdida. Luego tenemos 3 figuras en las que se ve el control de la estructura granular en los álabes de turbina. En la parte A observamos granos equiaxiales convencionales. En la parte B observamos granos columnares solidificados direccionalmente, y en la parte C observamos un monocristal. Luego tenemos la solidificación y unión de metales. La solidificación también es importante en la unión de los metales mediante la soldadura por fusión. En los procesos de soldadura por fusión, una porción de los metales a unir se funde, y en muchos casos se le agrega un metal fundido adicional. La zona donde se tiene el metal líquido se conoce como zona de fusión, cuando posteriormente la zona de fusión solidifica las piezas originales de metal que quedan unidas entre sí. Luego tenemos por último la siguiente figura, ¿no?, en la que observamos diagramas esquemáticos de la zona de fusión y de la solidificación durante la soldadura por fusión. En la parte A observamos unión preparada para la soldadura. En la parte B observamos la soldadura a su temperatura máxima, con la unión llena de metal que está en estado líquido. Y en la parte C observamos la soldadura después de la solidificación.
Bueno, esto es todo lo respecto a este tema, espero haya quedado todo claro. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Víctor Silvestre y en esta mañana les hablaré acerca del equilibrio de fases y el endurecimiento por solución sólida. Bien, empezaremos esto diciendo que un diagrama de fases de equilibrio es una representación del comportamiento de un material, mediante el cual se podrá predecir cómo se solidificará un material tanto en condiciones de equilibrio como fuera de esto. El endurecimiento de un material por solución sólida se debe a la adición de defectos puntuales con átomos sustitucionales o intersticiales. Estos modifican la composición del material, influyendo sobre el comportamiento durante el proceso de solidificación de dicho material. Ahora veamos las fases y el diagrama de fases de sustancias puras. En la ingeniería, la aplicación de materiales puros tienen un sinfín de aplicaciones, pero frecuentemente se suele usar aleaciones o mezclas de materiales. Esto debido a la facilidad de obtención o a veces por el bajo costo. Existen dos tipos de aleaciones: aleación de una sola fase o también llamada aleación monofásica y aleación de varias fases o también llamada aleación polifásica. En esta parte veremos cómo se comportan los materiales de una sola fase, o sea, una solución o un material monofásico. Primero definiremos el concepto de fase y luego veremos algunas leyes que nos ayudarán a definir el estado en un material. Cabe resaltar que un material puede estar en cualquiera de las tres fases: líquido, sólido o gaseoso. Fase. ¿Qué es una fase? Bien, desde el punto de vista químico y estructural, una fase es una porción de microestructura homogénea. Una microestructura compuesta por una sola fase puede ser policristalina, pero debe cumplirse la condición de que cada grano cristalino difiera únicamente en la orientación cristalográfica y no en la composición química. Se debe distinguir entre fase y componente, siendo esta última cada una de las distintas sustancias químicas de las cuales está formada la fase. Una fase posee varias características que daremos a continuación. Primero, cada átomo de una misma fase tiene la misma composición y estructura. Segundo, una fase tiene un mismo arreglo atómico en cualquier parte del material. Y tercero, entre una fase y otra fase cercana a ella, siempre existe otra fase que se llama interfase. Ahora veamos la regla de fases. Teniendo en cuenta todas las consideraciones termodinámicas, Gibbs desarrolló una ecuación que nos permite obtener el número de fases que pueden coexistir en equilibrio en cualquier sistema. Esta ecuación es llamada regla de fases de Gibbs, que nos muestra que F es igual a C menos P más 2, donde C es el número de componentes, pueden ser elementos o compuestos. F representa el número de grados de libertad, es decir, el número de variables como presión, temperatura, etc. Y P representa el número de fases presentes. Y el número 2 en la ecuación significa que tanto la presión como la temperatura pueden variar. Ahí en la imagen podemos ver un diagrama, el diagrama del magnesio, mostrando la temperatura de fusión y de ebullición a una presión de una atmósfera. Ahí podemos observar el diagrama con más detenimiento. Soluciones y solubilidad. Bien, cuando comenzamos a combinar distintos materiales, como al agregar elementos de aleación a un metal, se producen soluciones. El interés es determinar la cantidad de cada material que se puede combinar sin producir una fase adicional. En otras palabras, nos enfocaremos en la solubilidad de un material con respecto a otro. Solubilidad.
Como bien sabemos, la solubilidad es una medida de la capacidad de disolverse de una determinada sustancia en un determinado medio. En nuestro estudio tendremos en cuenta a dos clases de solubilidad, como son solubilidad limitada y solubilidad ilimitada. Solubilidad ilimitada. Si mezclamos cualquier cantidad de cobre líquido y de níquel líquido, solo se obtendrá una sola fase líquida. La aleación de líquido tendrá una misma composición, propiedades y estructura en todas partes, porque el cobre y el níquel tienen solubilidad líquida ilimitada. Lo mismo ocurriría si en recipientes separados tuviéramos uno de alcohol y uno de agua, y al mezclarlos solo se produciría una sola fase con las mismas propiedades y estructuras. Entonces decimos que ambos, el agua y el alcohol, tienen una solubilidad líquida ilimitada. Ahora veamos la solubilidad limitada. Recordemos que cuando agregamos una pequeña cantidad de azúcar, que sería la primera fase, a un vaso con agua, que esta sería la segunda fase, y revolvemos el vaso con azúcar, el azúcar se disuelve totalmente en el agua y se obtendrá una sola fase, que será el agua azucarada. Sin embargo, si al agua le agregamos demasiada azúcar, el exceso se hundirá en el fondo del agua. Ahora se tienen dos fases: agua saturada con azúcar más solución excedente. El azúcar decimos que tiene una solubilidad limitada en el agua. Ahora veamos unas condiciones para la solubilidad sólida ilimitada. Para que una aleación como el cobre-níquel tenga solubilidad sólida ilimitada, deberán satisfacerse ciertas condiciones. Estas, conocidas como la regla de Hooke-Rockford, son las siguientes. Primero, el factor de tamaño. Los átomos deben ser de tamaño similar, con no más del 15% de diferencia en su radio atómico, a fin de minimizar deformaciones en la red. Segundo, estructura cristalina. Los materiales deberán tener una misma estructura cristalina, de lo contrario existirá algún punto en el cual ocurrirá la transición de una fase a otra con estructura distinta. Electronegatividad. Los átomos deben tener aproximadamente la misma electronegatividad. Si las electronegatividades difieren de manera significativa, de nuevo se formarán compuestos, como cuando se combina sodio y cloro para formar cloruro de sodio. Cuarto, valencia. Los átomos deberán tener una misma valencia. De lo contrario, la diferencia de electrones de valencia atentará a la formación de compuestos en vez de formación de soluciones. Bien, las soluciones antes dichas deben cumplirse, pero no son necesariamente suficientes para que los metales tengan solución sólida. Ahora veamos el endurecimiento por solución sólida. El grado de endurecimiento por solución sólida. El grado de endurecimiento por solución sólida depende de dos factores. En primer término, de una diferencia importante en el tamaño atómico entre el átomo original, que es el solvente, y el átomo agregado, que es el soluto, incrementa el efecto de endurecimiento. Una diferencia mayor en tamaño produce una mayor distorsión de la red inicial, haciendo aún más difícil el deslizamiento. Segundo, cuanto mayor sea la cantidad añadida del elemento aliante, más grande será el efecto de endurecimiento. Una aleación de cobre al 20% níquel es más resistente que una aleación de cobre 10% níquel. Naturalmente, si se añade un átomo demasiado grande o demasiado pequeño, puede excederse el límite de solubilidad y se producirá un mecanismo de endurecimiento distinto, es decir, endurecimiento por dispersión. El diagrama de fases isomorfo. El diagrama muestra las fases
y sus composiciones para cualquier combinación de temperatura y composición de la aleación. Cuando en la aleación solo están presentes dos elementos, se puede elaborar un diagrama de fases binario. Se encuentran diagramas de fases binarios isomorfos en varios sistemas metálicos y cerámicos. En los sistemas isomorfos, que incluyen sistemas cobre-níquel y óxido de níquel, óxido de magnesio, solo se forma una fase sólida. Los dos componentes del sistema presentan solubilidad sólida ilimitada. De estos diagramas de fases se puede obtener información valiosa como se indica a continuación. Temperatura de líquidos y de sólidos. Para todas las aleaciones cobre-níquel se debe calentar una aleación cobre-níquel por encima de líquidos para producir una aleación totalmente líquida que pueda ser colocada para obtener un producto útil. La aleación líquida empezará a solidificarse cuando la temperatura se enfríe hasta la temperatura de líquidos. En la aleación cobre-níquel, cobre 40% níquel, la temperatura de líquidos es 1280 grados centígrados. Bien, ahora veamos la temperatura de líquidos. Una aleación cobre-níquel no estará totalmente sólida hasta que el metal se enfríe por debajo de la temperatura de sólidos. Si se utiliza una aleación de cobre-níquel a altas temperaturas, deberá quedar seguro que la temperatura durante el servicio permanecerá por debajo de la temperatura de sólidos, de manera que no ocurra fusión. En el caso de la aleación cobre 40% níquel, la temperatura de líquidos es 1240 grados centígrados. Ahora veamos relaciones entre propiedades y el diagrama de fases. Bien, anteriormente se mencionó que una aleación cobre-níquel puede ser más resistente que cobre puro o níquel puro, en razón del endurecimiento por solución sólida. Las propiedades mecánicas de una serie de aleaciones cobre-níquel se relacionan con el diagrama de fases. La resistencia de cobre se incrementa debido al endurecimiento por solución sólida hasta que se añade aproximadamente 60% de níquel. El níquel puro se endurece por solución sólida hasta que se añade 40% de cobre. La resistencia máxima se obtiene en una aleación cobre 60% níquel, conocida como Monel. El máximo está más cerca del lado del níquel puro del diagrama de fases, porque el níquel puro es más resistente que el cobre puro. Ahora veamos solidificación de una aleación de solución sólida. En una aleación de cobre al 40% níquel que se funde y luego se enfría, la solidificación requiere que ocurra tanto la nucleación como el crecimiento. La nucleación heterogénea permite poco o prácticamente ningún enfriamiento, por lo que la solidificación empezará cuando el líquido llegue a la temperatura de líquidos. Bien, a la temperatura de líquidos indica que el primer sólido que se forma tiene una composición de cobre 52% níquel. Se necesitan dos condiciones para el crecimiento sólido. Primero, el crecimiento requiere que el calor latente de fusión que se disipa durante la solidificación del líquido sea eliminado en la interfase sólido-líquido. Segundo, y a diferencia de los metales puros, debe ocurrir la difusión de tal manera que durante el enfriamiento las composiciones de las fases sólida y líquidas sigan la curva de sólidos y de líquidos. El calor latente de fusión es eliminado a lo largo de un rango de temperaturas, y así la curva de enfriamiento muestra un cambio en pendiente en vez de meseta plana. Al inicio de la solidificación, el líquido contiene cobre 40% níquel y el primer sólido contiene cobre 52% níquel. Los átomos de níquel debieron difundirse y concentrarse en el primer sólido que se formó. Poco después de enfriarse hasta 1250 grados centígrados,
la solidificación ha avanzado y el diagrama de fases indica que ahora todo el líquido debe contener 32% de níquel y todo el sólido debe contener 45% de níquel. Al enfriarse desde líquidos hasta 1250 grados centígrados, algunos átomos de níquel debieron haberse difundido del primer sólido hasta el nuevo sólido, reduciendo el níquel del primero. Además, se difunden átomos de níquel del líquido en solidificación hasta el nuevo sólido. Entre tanto, los átomos de cobre se han concentrado por difusión en el líquido restante. Este proceso deberá continuar hasta llegar a la temperatura de sólidos, donde el último líquido en solidificarse contiene cobre 28% níquel. Lo hace formando un sólido que contiene cobre 40% níquel justo debajo de la temperatura de sólidos. Todo el sólido deberá contener una concentración uniforme de 40% níquel. Para poder conseguir esta estructura final en equilibrio, la velocidad de enfriamiento debe ser exactamente lenta. Debe permitirse el tiempo suficiente para que los átomos de cobre y de níquel se difundan y produzcan la composición mostrada en el diagrama de fases. En la mayor parte de las situaciones prácticas, la velocidad de enfriamiento es demasiado rápida para permitir este equilibrio. Ahora veamos solidificación fuera de equilibrio y segregación. Cuando el enfriamiento es demasiado rápido para que se difundan los átomos y se produzcan condiciones de equilibrio, aparecen en la fundición estructuras poco comunes. Obsérvese lo que ocurre en la aleación de cobre 40% níquel durante un enfriamiento rápido. Primero, ocurre la microsegregación. La composición no uniforme producida por la solidificación fuera del equilibrio se conoce como segregación. La microsegregación, también conocida como segregación interdendrítica o central, ocurre en distancias cortas, a menudo entre los pequeños brazos dendríticos. Los centros de las dendritas, que representan el primer sólido que se forma, son ricos en el elemento con el mayor punto de fusión dentro de la aleación de las regiones entre dendritas. La composición y las propiedades de A son distintas de una región a la siguiente y como resultado se espera que la fundición tenga propiedades más pobres. Homogeneización. Se puede reducir la segregación interdendrítica y los problemas relacionados por la fusión, por monosegregación mediante un tratamiento térmico de homogeneización. Al calentar la fundición a una temperatura por debajo de la temperatura de sólidos, fuera del equilibrio, los átomos de níquel en los centros de las dendritas se difundirán hacia las regiones interdendríticas. Los átomos de cobre se difundirán en dirección opuesta. En vista de que las distancias de difusión son relativamente cortas, solo se requerirán unas cuantas horas para eliminar la mayor parte de las diferencias de composición. Macrosegregación. La macrosegregación ocurre a lo largo de una distancia grande entre la superficie y el centro de la pieza. La superficie, que se solidifica primero, contiene ligeramente más cantidad del metal del mayor punto de fusión. No es posible eliminar la macrosegregación mediante el tratamiento de homogeneización debido a que las distancias de fusión son demasiado grandes. Buenos días, mi nombre es Luis Cruzado Sánchez. Voy a exponer acerca del tema endurecimiento por dispersión durante la solidificación. Introducción. Cuando se excede el límite de solubilidad de un material al agregar demasiada cantidad de elemento aliante, se forma una segunda fase y se produce una aleación de dos fases. El límite entre estas dos últimas fases es una superficie en la cual el arreglo atómico no es perfecto. En los metales, este límite interfiere con el avance de las dislocaciones, y es así que lo endurece el material. El término para nombrar este tipo de endurecimiento es endurecimiento por dispersión. Principios del endurecimiento por dispersión. En cualquier relación endurecida por dispersión debe estar presente más de una fase.
La fase que por lo general está presente en mayor cantidad se llama matriz, mientras que la segunda fase, que está presente en cantidades menores, es el precipitado. Existen ciertas consideraciones para el endurecimiento por dispersión. Primero, la matriz debe ser suave y dúctil, aunque la fase dispersa debe ser dura y fuerte. Segundo, la fase dispersa debe ser discontinua, mientras que la matriz debe ser continua. Si la fase dispersa fuera continua, las dislocaciones irían por todo alrededor de la estructura. Tercero, las partículas de la fase dispersa deben ser pequeñas y numerosas. Cuarto, las partículas de la fase dispersa deben ser redondas, como se visualiza en la figura. Compuestos intermetálicos. Un compuesto intermetálico está constituido por dos o más elementos, produciendo una nueva fase con composición, estructura cristalina y propiedades propias. Entre los compuestos intermetálicos tenemos dos clases. El primero, compuestos intermetálicos estequiométricos. Tienen una composición física. Los aceros se endurecen debido a un compuesto llamado cementita, el cual tiene una relación fija de 3 átomos de hierro con un átomo de carbono. Los compuestos intermetálicos estequiométricos están en el diagrama de fases por una línea vertical que se ve en la figura. El segundo tipo es el compuesto intermetálico no estequiométrico. Puede tener un rango de composiciones y se conocen como soluciones sólidas intermedias. En el sistema molibdeno-rodio, la fase gamma es un compuesto intermetálico, que la relación de átomos molibdeno-rodio no es fija. Gamma puede tener desde 45 hasta 83 grados, porcentaje en peso de rodio, como se dice en la figura, a 1200 grados centígrados. Los aluminuros de titanio, también conocido como aleación gamma, y el aluminuro de titanio llamado alfa 2, son compuestos intermetálicos no estequiométricos. Ambas sustancias tienen estructuras ordenadas, lo que dificulta el movimiento de las dislocaciones, dando como resultado baja ductilidad a bajas temperaturas, pero ocasiona una alta energía de activación para la difusión, dando así una buena resistencia a la termofluencia a elevadas temperaturas. Diagramas de fases que contienen reacciones entre tres fases. Para identificar una reacción en un diagrama de fases se debe seguir los siguientes pasos. Primero, localizar una recta horizontal en el diagrama de fases. Segundo, ubicar 3 puntos distintos en horizontal, los dos extremos, y un tercer punto que está entre los dos extremos. Tercero, identificar las fases tanto arriba como abajo del punto intermedio. Y finalmente, escribir la reacción a partir de las fases que se encuentran arriba del punto intermedio, las cuales se forman en la o las fases abajo del punto. Para entender esto, veremos un ejemplo. Dice así: considere el diagrama de fases de la figura 10-7. Identifique las reacciones de 3 casos que ocurren. Para solucionar esto, tenemos un cuadro. Dice que la reacción eutéctica se comienza con un líquido y termina con 2 sólidos. La peritéctica se obtiene un líquido más un sólido y finalmente se obtiene un sólido. La monotéctica, un líquido termina siendo otro líquido y un sólido. En la eutectoide se tiene un sólido que termina siendo 2 sólidos, y la peritectoide se tiene 2 sólidos que terminan siendo un solo sólido. Acá vemos el diagrama del cual nos presenta el problema. Y acá está la solución. A 1150 grados centígrados, el punto central está a 15% de boro. Delta más L están presentes por encima del punto y gamma está por debajo de la reacción. Es por eso que la reacción es peritéctica. A 920 grados centígrados, esta reacción ocurre al 40% de boro y la reacción es monotéctica. A 750, esta reacción ocurre al 70% de boro y la reacción es eutéctica. A 450, esta reacción ocurre al 20% de boro y es eutectoide. Y finalmente a 300 grados centígrados, esta reacción ocurre al 50% de boro y la reacción es peritectoide. Ahora veremos el diagrama de fases eutécticas. El sistema de plomo-estaño contiene solamente una reacción eutéctica simple. Sin embargo, este sistema de aleación es la base de las aleaciones más comunes para soldadura. Es por eso que a continuación veremos 4 clases de aleaciones dentro de este sistema.
El primero es la aleación de solución sólida. Aleaciones que contienen de 0 a 2% de estaño se comportan exactamente como las aleaciones cobre-níquel, como se visualiza en la figura. Durante la solidificación se forma una solución sólida de una fase alfa. Aleaciones que rebasan el límite de solubilidad. Las aleaciones que contienen entre 2 y 19% de estaño también solidifican para producir una sola solución sólida alfa. Sin embargo, conforme la aleación se sigue enfriando, ocurre una reacción al estado sólido permitiendo que se precipite una segunda fase sólida beta a partir de la fase original alfa. La fase alfa es una solución sólida de estaño y plomo. Sin embargo, la solubilidad del estaño en la solución sólida alfa es limitada. A 0%, solo 2% de estaño se puede disolver en alfa. Conforme se incrementa la temperatura, se disuelve más de estaño en el plomo hasta que a los 183 grados Celsius la solubilidad del estaño en el plomo se ha incrementado a 19% de estaño. Esta es la solubilidad máxima del estaño en el plomo. La solubilidad del estaño en el plomo sólido a cualquier temperatura está dada por la línea de Solbus, que se visualiza en la figura 10-10. Cualquier relación que contenga entre 2 y 19% de estaño se enfriará más allá de Solbus, excediendo el límite de solubilidad y produciendo una pequeña cantidad de fase beta. Ahora veremos las aleaciones eutécticas. La aleación que contiene 71.9% de estaño tiene la composición eutéctica, que se visualiza en figura 10-11. Por encima de los 183 grados Celsius, la aleación es totalmente líquida y debe contener 71.9% de estaño. Después de que se enfríe el líquido hasta 183 grados Celsius, la reacción eutéctica se inicia. Dos soluciones sólidas, alfa y beta, se forman durante la reacción eutéctica. La composición de las dos soluciones sólidas están dadas o representadas por los extremos de la línea recta eutéctica. Durante la solidificación, el crecimiento de microconstituyente eutéctico requiere tanto de la remoción del calor latente de fusión como de la redistribución de los dos tipos diferentes de átomos mediante la difusión, ya que la solidificación ocurre completamente a 183 grados Celsius. La curva de enfriamiento es similar a la de un metal puro, que se visualiza en la figura 10-12. Esto es, a la temperatura eutéctica se da una estabilización térmica. En vista de que los átomos se distribuyen durante la solidificación eutéctica, se desarrolla una microestructura característica. En el sistema plomo-estaño, las fases sólidas alfa y beta crecen del líquido en forma laminar o en placas, lo cual se visualiza en la figura 10-13. La estructura laminar permite que los átomos de plomo y de estaño se muevan a través del líquido, en donde la difusión es rápida sin que los átomos deban moverse una distancia considerable. Esta estructura laminar es característica de muchos otros sistemas eutécticos. Ahora veremos las aleaciones hipoeutécticas e hipereutécticas, como por ejemplo la que se visualiza en la figura siguiente. Resistencias de las aleaciones eutécticas. Cada fase en una aleación eutéctica ha sido hasta cierto grado endurecida por solución sólida. En el sistema plomo-estaño, la fase alfa, que es una solución sólida de estaño en plomo, es más resistente que el plomo puro. Algunas aleaciones eutécticas se pueden endurecer trabajándolas en frío. También se puede controlar el tamaño del grano agregando inoculantes o refinadores de grano apropiados. Finalmente, se puede influir sobre las propiedades de la aleación controlando la cantidad y microestructura del eutéctico. Tamaño de grano eutéctico. Los granos eutécticos se nuclean y crecen de manera independiente. Dentro de cada grano, la orientación de las laminillas en el microconstituyente eutéctico es idéntica, como se visualiza en la figura. La orientación cambia al cruzar un borde de grano. Se puede refinar el grano eutéctico y mejorar la resistencia de la aleación eutéctica mediante la inoculación. Ahora veremos el espaciamiento interlaminar. El espaciamiento interlaminar del eutéctico es la distancia del centro de una laminilla de alfa al centro de la siguiente laminilla alfa, como se visualiza en la figura 10-17. Un espaciamiento interlaminar pequeño indica que el área de interfase alfa-beta es grande y esto incrementa la cantidad de eutéctico. También se pueden controlar las propiedades mediante las cantidades relativas del microconstituyente primario y del eutéctico. En el sistema plomo-estaño, la cantidad de microconstituyente eutéctico cambia de 0 a 100%, cuando se incrementa el contenido de estaño de 19 a 61.9%, con cantidades crecientes de un microconstituyente eutéctico más resistente.
aumenta la resistencia de la aleación, como se muestra en la figura 10-20. De manera similar, cuando se incrementa el plomo que se añade al estaño de 2.5 a 38.1% de plomo, se reduce la cantidad de beta primaria en la aleación hipereutéctica, incrementándose la cantidad del eutéctico y por tanto su resistencia. Cuando ambas fases individuales tienen aproximadamente la misma resistencia, se espera que la aleación eutéctica presente la resistencia más alta debido a un endurecimiento por dispersión eficaz. Microestructura del eutéctico. No todos los eutécticos tienen una estructura laminar. La forma de las fases en el microconstituyente es influida por la velocidad de enfriamiento, la presencia de impurezas y por la naturaleza de la aleación. El diagrama de fases eutéctico aluminio-silicio forma la base para un buen número de aleaciones comerciales importantes, como se muestra en la figura 10-22. Sin embargo, la fase de silicio en eutéctico crece en forma de placas delgadas y planas, las cuales en una microfotografía aparecen en forma de agujas. Las plaquetas de silicio frágiles concentran esfuerzos, reduciendo la ductilidad y la tenacidad. La microestructura del eutéctico en las aleaciones aluminio-silicio se altera por modificación. La modificación hace que crezca la fase de silicio en forma de barras delgadas, interconectadas, entre las dendritas del aluminio, como se muestra en la figura 10-21C, mejorando a la vez la resistencia a la tensión y a la elongación en dos dimensiones. El silicio modificado parece estar compuesto de pequeñas partículas redondeadas. Las aleaciones enfriadas rápidamente, como las utilizadas en el proceso de inyección a presión en molde metálico, se modifican naturalmente durante la solidificación. Sin embargo, a menores velocidades de enfriamiento debe agregarse 0.02% de sodio o 0.01% de circoncio para reducir la modificación. Eutécticos y procesamiento de materiales. Los procesos de manufactura aprovechan las bajas temperaturas de fusión asociadas con la reacción eutéctica. Las aleaciones plomo-estaño son la base de una serie de aleaciones utilizadas para producir materiales de aporte para la soldadura. Como por ejemplo, si se desea unir una tubería de cobre, se puede unir segmentos individuales introduciendo la aleación eutéctica plomo-estaño en la unión, tal como se muestra en la figura 10-25. El cobre se funde justo por encima de la temperatura eutéctica. El cobre se funde a la aleación plomo-estaño, la cual a continuación es atraída al espacio angosto por acción capilar. Cuando ésta se enfría y solidifica, el cobre se ha unido. Muchas aleaciones de fundición también se basan en aleaciones eutécticas. El líquido se puede fundir y vaciar en un molde a bajas temperaturas, reduciendo costos de energía involucrados en el proceso, minimizando así defectos de la fundición como porosidad gaseosa e impidiendo reacciones entre el metal líquido y el molde. El hierro fundido y la mayor parte de las aleaciones de aluminio son aleaciones eutécticas. Ahora veremos la solidificación del sistema eutéctico en desequilibrio. Supongamos que se tiene una aleación plomo-estaño 10%, que ordinariamente solidifica como una solución sólida. El último líquido se solidifica cerca de los 230 grados Celsius, arriba del eutéctico. Sin embargo, si la aleación se enfría demasiado rápido, se produce una curva de sólidos fuera de equilibrio, tal como se muestra en la figura 10-26. La fase alfa primaria sigue creciendo hasta justo por debajo de 183 grados Celsius. El líquido restante fuera de equilibrio contiene 61.9% de estaño. Este líquido entonces se transforma en el microconstituyente eutéctico, rodeando la fase alfa primaria, para las condiciones que se muestran en la figura 10-26. La cantidad de eutéctico fuera de equilibrio es 9.9%. Ahora veremos diagramas de fases ternarios. Cuando están presentes tres elementos, se tiene una aleación ternaria. Para poder escribir los cambios en estructura con la temperatura, se debe trazar un diagrama tridimensional. La figura 10-27 se puede ver un diagrama de fases ternario hipotético, formados por los elementos A, B y C. Puesto que es difícil trabajar con un diagrama de fases ternarios tridimensional, se puede presentar la misma información en dos dimensiones mediante los siguientes métodos. Gráfica de líquidos. En la figura 10-27 se observa que la temperatura a la cual se inicia la solidificación está sombreada. Se podría transferir estas temperaturas para cada una de las composiciones a un diagrama triangular,
como se ve en la figura 10-28, y trazar las temperaturas de líquidos como contornos isotérmicos. Ahora vamos a ver la gráfica isotérmica. Muestra las fases presentes en el material a una temperatura en particular. La figura 10-29 muestra una gráfica isotérmica de la figura 10-27. Bueno, esto fue todo acerca del endurecimiento por dispersión. Espero que esta exposición haya sido de su total agrado. Gracias.